Buen día, mi nombre es Juan David Duarte Ceballos, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Meta ubicada en Villavicencia. A continuación voy a explicar lo que son las derivadas en los números complejos. Pero antes de iniciar con los números complejos voy a hacer un breve repaso sobre qué son las derivadas en los reales. En sí, una derivada lo que es una recta tangente ubicada en cualquier punto arbitrario de cualquier curva de cualquier función. La utilizan para lo que son calcular magnitudes físicas, calcular los puntos máximos y los puntos mínimos de cualquier función. La introdujo al cálculo con los diferenciales el físico Isaac Newton. Y a continuación voy a explicar un breve ejercicio de derivadas en los reales. Simplemente en este caso tenemos una función de x al cuadrado medios menos x a la 7 sobre 7. Entonces cuando derivamos en los reales, simplemente lo que hacemos es al exponente le restamos 1 y el exponente que tiene anterior lo pasamos a multiplicar. En este caso tenemos el exponente 2, lo pasamos a multiplicar y le restamos 1, que quedaría x a la 1 sobre 2. En este caso menos 7 lo pasamos a multiplicar en la variable y a la variable le restamos un exponente sobre 7. Entonces le restamos un exponente, el que tiene anterior lo pasamos a multiplicar y nos queda de esta manera la función. Entonces aquí se nos va se nos cancelan estos y el resultado sería x menos x a la 6. Este sería el resultado de una derivada en los reales. A continuación voy a explicar lo que son las derivadas parciales. Las derivadas parciales es una función, en este caso es un plano bidimensional. Tenemos dos variables y esta función la podemos derivar en las dos variables, tanto x como en y. La única diferencia es que cuando estemos derivando respecto a una variable, la otra se comporta como una constante, y si estamos derivando con la otra variable, la anterior se comporta como una constante. En primer lugar vamos a derivar la función respecto a x. Entonces tenemos x a la 5 más 3x a la 3, y a la 2 más 3x, y a la 4. Tenemos tres términos. El primer término, cuando le derivamos, como estamos derivando respecto a x, lo que pasamos como anteriormente, a multiplicar el exponente que tiene, le restamos 1 y nos queda de esta manera, 5x a la 4. Más, en este caso tenemos 3x a la 3, y a la 2. Ya a la 2 es una constante, 3 es una constante, simplemente pasamos a multiplicar el exponente que tiene la variable respecto a la que estamos derivando. Nos quedaría 3 por 3 sería 9. X, le restamos 1 a la variable que tenemos, quedaría 2, y y se comporta como una constante, queda tal cual como está. En el siguiente término tenemos 3x y a la 4, entonces simplemente derivamos respecto a la variable que tenemos, x, en este caso es x. Entonces sería la derivada, como el exponente es 1, le restamos 1, queda simplemente la constante y y a la 4, que es otra constante. Esta sería la derivada parcial de esta función respecto a x. En este caso vamos a hacer la derivada parcial respecto a y. Utilizamos la misma función, pero simplemente vamos a tener en cuenta que x se comporta como una constante y y va a ser la variable que vamos a derivar. Entonces en la primer término tenemos x a la 5, pero como x es una constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Entonces en este caso la derivada del primer término es 0, más 3x a la 3 y a la 2. Entonces esto es constante, la 3 es constante, x es constante y simplemente derivamos 2. Entonces el exponente de la variable que vamos a derivar lo pasamos a multiplicar las constantes. Entonces quedaría 2 por 3, 6. X a la 3 es una constante, queda tal cual, y le restamos un exponente a la variable. Entonces nos quedaría 6x a la 3 y más tenemos en este caso 3x y a la 4. 3x es una constante, simplemente derivamos la y, 4 por 3, 12, x, que es la constante, y le restamos 1 a la variable que estamos. Esta sería la respuesta de la segunda derivada de esta función respecto a y. A continuación ya vamos a entrar en materia lo que son las derivadas en los imaginarios.
En este caso, para nosotros poder derivar cualquier término, cualquier función, tenemos que tener en cuenta lo que es la regla del Cauchy-Riemann, que en este caso nos quiere decir que la derivada de u respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b respecto a y. Du hace caso a la parte real de la función, y el db a la parte imaginaria. Y este también se tiene que cumplir, que la derivada de u respecto a de y es igual a menos la derivada de b sobre la derivada de x. Aquí explicamos lo que es du, hace referencia a los reales, y db hace referencia a los imaginarios. Y la función es z es igual a x más y. X es la parte real, que en este caso sería u, más y, que sería la parte imaginaria. Aquí tenemos un ejercicio con la función respecto a la función de z, que es un número complejo. Tenemos z al cuadrado más 3z. Para nosotros derivar, primero tenemos que dejar este número en una función que la podamos derivar. Como explicamos anteriormente, z es igual a x más y. Entonces tenemos que z al cuadrado es igual a, en este caso eso es un trinomio cuadrado perfecto, que es el primero al cuadrado, que es x al cuadrado más 2 veces el segundo por el primero, 2xy. En este caso sería menos el segundo o más el segundo al cuadrado, pero como el cuadrado de un número imaginario es negativo, entonces nos quedaría menos y al cuadrado. Entonces tenemos que x al cuadrado más 2xy y menos y. Este hace referencia a este valor de acá, y en este caso simplemente tenemos 3z, entonces simplemente multiplicamos esto por 3. Esto nos quedaría más 3x más 3y. Vamos a dividir la parte real de la parte imaginaria. Entonces u hace referencia a todo lo que es la parte real. La parte real en este caso es x cuadrado, como nos ha acompañado la i, menos y al cuadrado y 3x. Estos son la parte real, entonces dejamos x al cuadrado menos y al cuadrado más 3x. Y la parte imaginaria, en este caso es la b, que sería 2xy más 3y por i. Esto hace referencia a la parte imaginaria y eso a la parte real de esta función, que en este caso estamos derivando. Entonces, como explicamos anteriormente, tenemos que, para poder que sea una función derivable, tiene que cumplir con la regla de Cauchy-Riemann. Entonces esto sería que du, cuando diríamos du respecto de x, tiene que ser igual a db respecto a dy. Entonces derivamos de u respecto a x, que nos quedaría en este caso la derivada de 2x, de x al cuadrado es 2x, menos y a la 2, pero ya la 2 es una constante, entonces sería 0, más 3x, la derivada de 3x respecto a x es igual a 3. Entonces a continuación vamos a derivar db, que es esto, respecto a y. Entonces aquí tenemos 2xy más 3y. Entonces la derivada de 2x, x se comporta como una constante, 2 es una constante, y la derivada de y a la 1 menos 1, entonces le restamos un exponente que daría 1. Entonces la derivada de ese término sería 2x más la derivada de 3y es igual a 3. Entonces en este caso vemos que esta función o este resultado es igual a este. Entonces en este caso nos está cumpliendo la regla de Cauchy-Riemann, y tenemos que ver que se nos cumpla de la otra manera para que sea una función de. Entonces aquí ya tenemos lo que es la segunda condición, que vamos a hacer una derivada parcial de u respecto de y menos la derivada parcial de db respecto de x. Entonces aquí vamos a utilizar du
que es x al cuadrado menos y al cuadrado más 3. Derivamos esta función respecto a y. Entonces en este caso x sería una constante, la derivada de una constante es 0. Y sí se puede derivar, entonces la derivada de eso sería menos 2y, y 3 es una constante, entonces la derivada en este caso es 0. Entonces el resultado de una derivada de u respecto a y para esta función es menos 2y. En el siguiente vamos a derivar de b respecto a de x, y de b es 2xy más 3y. Entonces la derivada parcial de esto es negativa porque según la regla de Cauchy-Riemann, este segundo caso tomamos el término negativo y derivamos. Entonces la derivada parcial de esto ya se comporta como una constante y derivamos solo x. Entonces en este caso sería 2y y más 3y. 3y es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces este es el resultado. Entonces vemos que se cumple en los dos casos la regla de Cauchy-Riemann. Entonces podemos dar que es una función derivable. Entonces el resultado de esta función de que tomamos de z al cuadrado más 3z, su derivada es dos x más 3 más 2y. Entonces en este caso esto hace referencia de la parte real y esto a la parte imaginaria. Entonces esta sería la derivada de esta función.